Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balsa, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 20 de julio del 2025. Y vamos a continuar con los mensajes del Evangelio según San Juan. Y en esta mañana vamos a iniciar el capítulo 9. Así que presta atención, tome una Biblia a la mano, un cuaderno de notas, un bolígrafo para que usted pueda tomar nota de todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor en este tiempo. Acompáñanos en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, por un nuevo día de vida que tú nos das, por la oportunidad, Señor, de ser de bendición a muchas personas. Padre, te pedimos por cada persona que está conectándose y se conectará, Señor, y luego verá, Señor, quizás más adelante este video en nuestro canal de YouTube. Padre, bendecimos a cada persona. Sé tú, Padre, quitando todo velo, Señor, de incredulidad, de religiosidad, de dudas, Señor, de las mentes y de los corazones, para que les pueda resplandecer la luz de tu Evangelio de gloria. Como, Señor, vamos a compartir en esta mañana, en este pasaje. Padre, nos ponemos en tus manos, que mientras compartimos tu palabra, seas tú obrando, Señor, en milagros, sanidades, provisión, Señor, natural y sobrenatural sobre la vida de cada persona. Bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio, Señor, a cada persona individualmente. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que en esta mañana les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Y vamos a leer del verso 1 al 12. Eso es lo que vamos a abarcar en esta mañana. Este pasaje es realmente largo, tiene 41 versículos y trata de un mismo tema. Trata sobre la sanidad de un ciego de nacimiento. Que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Así que abran sus Biblias en Juan capítulo 9 y vamos a leer del verso 1 al 12. Si usted ya está listo, usted ya está lista, entonces vamos a hacer la lectura. Dice así la Escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Y realmente este pasaje es maravilloso, es fabuloso cuando nosotros leemos este pasaje de Juan capítulo 9 y en su totalidad,
porque como hemos dicho, este pasaje, este capítulo entero habla sobre esta sanidad, sobre este milagro que Jesús obra sobre este hombre. Y vamos a ver muchos aspectos, varias cosas en esta mañana que están aquí y son para nuestra edificación, para nuestra confrontación también, para hacernos ver realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para todo ser humano. Porque hay algo que tenemos que decir. Aquí, este acontecimiento está enmarcando o está de alguna manera revelando la situación de toda la humanidad, de todo ser que existe en este mundo. Y es por eso importante prestar atención. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos responder a lo que Dios nos dice o nos va a decir en esta mañana, en esta porción inicial que vamos a estar tratando hoy? Bien, dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, es increíble, aquí nos está mostrando realmente una vez más la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque, amigos, hermanos, ¿cómo uno puede darse cuenta? ¿Cómo uno puede saber si pasamos por la calle y vemos a alguien mendigando, pidiendo una limosna porque está en una condición como este hombre, de ceguera? ¿Cómo podemos nosotros saber si ese hombre es una persona que ha perdido la visión de manera gradual, que de un momento a otro tuvo un accidente, tuvo una situación, una enfermedad y fue perdiendo la vista, o si fue ciego de nacimiento? Pero aquí Juan nos dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Él lo vio y pudo entender de que este ciego había nacido en esa condición. Ahora, es una situación particular, es una situación sui generis, por decirlo así, porque indudablemente, como en todo tiempo, hay situaciones que se pueden presentar en la vida de una persona, así como una persona puede ir perdiendo gradualmente la visión. También una persona que tiene ciertos problemas oftalmológicos puede también, de alguna forma, por la medicina, por algún tratamiento, ir recuperando la visión. Así que eso es lo que nos muestra aquí el grado extremo, porque era una persona que había nacido así, una persona que nunca había visto absolutamente nada, como otros ciegos que Jesús había sanado durante su ministerio. En una ocasión él sanó a un ciego y él decía: veo a los hombres como árboles que se mueven. O sea, ya había tenido visión y la fue perdiendo de una manera gradual. Pero este hombre era ciego de nacimiento, y es algo particular, algo que vamos a ir nosotros analizando poco a poco. Bien, y dice así que los discípulos le van a hacer una pregunta. Dice, y le preguntaron sus discípulos, ellos son los que le preguntan, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, nuevamente vemos la condición de este hombre. Y vamos a recordar que Isaías va a revelar cierta particularidad del Mesías, del ungido, del elegido de Dios. Y el mismo Jesús, vamos a recordar en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, donde el Evangelio de Lucas, donde Lucas nos relata de que Jesús, al empezar su ministerio, entra a una sinagoga
le dan el rollo del profeta Isaías y él lee esa porción. Vamos a leerlo brevemente. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Para acotar lo que Isaías está revelando con respecto al Mesías, al ungido, al prometido por Dios para la salvación en Israel. Lucas capítulo 4, verso 18 y 19 nos dice lo siguiente. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Indudablemente, durante el ministerio de Jesús, Él sanó a muchas personas que estaban ciegas físicamente, pero también Él vino para quitar esa ceguera espiritual. Y vemos que Él está en un enfrentamiento constante con los religiosos de su tiempo y ellos están manifestando una ceguera espiritual. No física, sino espiritual, porque Jesús le está diciendo que Él es el Mesías, que Él es yo soy, que Él es la luz del mundo, que ellos mismos le preguntan, y ya lo hemos dicho durante varias semanas, pero si tú eres el Mesías, dínoslo. Y Él dice, pero si lo estoy diciendo, ¿ya de qué manera quieren que se lo diga? Pero esa insistencia, esa persistencia de Jesús, al seguir conversando con ellos, no es para un mero enfrentamiento, no es para ganar una pelea, sino es una muestra de su amor, de su misericordia, que como Él está dando diferentes oportunidades, enseñando para que ellos tengan la posibilidad de que sus ojos sean abiertos y puedan reconocer que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es aquel que ellos necesitan recibir para poder tener vida eterna, para poder tener salvación, para tener realmente una relación que les revele realmente que Él es el Dios vivo y verdadero. Pero ellos tienen la mente cegada, ellos están prejuiciados, porque tienen estructuras mentales, tienen pensamientos ya predispuestos que no les permite ver con claridad quién está frente a ellos. Y por eso decíamos de que en este capítulo nos muestra la realidad de todo ser humano, la realidad de toda persona que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, o que ha tenido un encuentro, pero no ha respondido positivamente a ese llamado, a esa revelación que el Señor nos quiere dar. Porque por eso estamos compartiendo el mensaje de salvación. Pero van a haber algunos que van a aceptarlo, van a abrazarlo y otros no. Y aquellos que lo reciben, pues experimentan una transformación, un cambio en sus vidas, como cientos, miles y millones de personas lo han experimentado cuando le han recibido, cuando han aceptado el mensaje de salvación. Pero otros que han escuchado el mismo mensaje no experimentan ese cambio por la actitud. Y vamos a ver eso también en este capítulo, cómo este hombre responde positivamente a ese encuentro, a esa situación que se le presenta con la persona de Jesucristo. Dice entonces que hemos leído Lucas capítulo 4 y nos revela de que una de las cosas que iba a hacer el Mesías era tener la capacidad de dar vista a los ciegos. Y como hemos dicho, Jesús hizo ese milagro varias veces. A varios ciegos, paralíticos, cojos, Él le dio la sanidad, le dio la visión. Pero ahora nos centramos en este
en esta cualidad o en esta capacidad importante de poder ver. Porque Jesús también dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es importante tener una visión, es importante poder percibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el profeta Isaías menciona que el Mesías hará que los ciegos puedan ver. Si el Mesías puede hacer ver un ciego, entonces a los que dicen que pueden ver, si reciben este mensaje, si ellos pueden abrir sus corazones, aceptar este mensaje, podrá hacerlos ver por la revelación que nos brinda su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos, entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y abre nuestro entendimiento y podemos entender el propósito de Dios para nuestra vida. Podemos entender que lo que Dios nos demanda en su palabra es para nuestro bien, es para que nosotros seamos bendecidos y cumplamos con el propósito real por el cual hemos sido creados. Ahora, Juan nos muestra en su evangelio que Jesús hace estas cosas. Él puede obrar estos milagros que nunca se han visto y que, según Isaías, es una característica particular del Mesías. Porque, como hemos dicho, unos pueden haber perdido gradualmente la visión y también recuperarla, pero este hombre es un ciego de nacimiento. Jesús puede discernir, puede ver y saber. Quizás los discípulos lo sabían porque frecuentemente pasaban por ese lugar y sabían algo de su historia. Pero aquí Jesús dice que lo vio y supo que era un hombre que había nacido ciego. Ahora viene la pregunta de estos discípulos en el versículo 2, y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces encontramos aquí esta pregunta. Ellos le dicen Rabí, ¿no? Le dicen Rabí. Es una palabra hebrea que ha sido introducida aquí en el texto griego, ¿no? Que normalmente es entendida como maestro, pero en el contexto realmente judío significa mucho más. Significa el grande o el supremo. Entonces vemos aquí que es por eso que luego Jesús va a manifestar, va a revelar a través de esta sanidad, va a demostrar que Él es realmente ese ser divino, el cual ellos están mencionando a través de esta palabra, que Él realmente es el grande, Él es el supremo, porque Él va a hacer algo que nadie puede hacer. Los discípulos tenían revelación, lo habían aceptado, sabían que Él era el Hijo del Dios viviente. Por eso Pedro va a decir más adelante: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, por eso ellos expresan de esta manera: Rabí, el supremo, el más grande. Y Jesús está a la altura porque Él es Dios mismo. Y por eso Él, en los versículos siguientes, va a manifestar esa gloria de Dios. Lo que Él viene diciendo, de que el sello del Padre está sobre Él. Porque las obras que Él hace son las que dan testimonio de que realmente Él es quien dice ser. Entonces, vemos aquí que los discípulos le hacen esta pregunta. Pero ellos tienen una idea distorsionada de la realidad. Ellos tienen una falsa teología. Recordemos que están en un proceso, están siendo discipulados, enseñados. El Señor Jesús, a través de este proceso de discipulado, va a ir sacando ciertos conceptos de la mente de ellos, aún de sí mismo.
Su revelación va a ser gradual, por medio de la enseñanza, por medio del discipulado, por medio de la impartición que Él le hace a los discípulos. Ellos van a ir conociendo realmente toda la persona de Jesús, como que realmente Él también quiere que nosotros le conozcamos. Por eso, hermanos, es tan importante el discipulado, porque venimos con tantos conceptos, y aún en la iglesia hay algunos conceptos que no están en línea con lo que Dios nos está revelando en su palabra. A veces tenemos unas doctrinas que no son del todo bíblicas. Por eso tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Por eso tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Tenemos esa posibilidad, pero no la estamos de alguna manera explotando al máximo. Tenemos al Maestro de Maestros en nuestras vidas, pero no estamos dejando que Él nos enseñe, que Él acomode lo espiritual a lo espiritual. Y eso solamente se obtiene en su presencia, en la intimidad. Es ahí donde el Señor revela a sus siervos lo que Él quiere que nosotros entendamos para dar una enseñanza correcta, porque también Dios nos ha puesto para discipular, para formar a otros. Pablo le va a decir a Timoteo: lo que has oído de mí, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una cadena interminable el discipulado, pero tiene que ser correcto. Tenemos que trazar bien la palabra de verdad, o si no nos convertimos, como decíamos la semana pasada, no en instrumentos de Dios, sino en instrumentos del diablo, para llevar al error a las personas en vez del concepto correcto, de la verdad absoluta de que Dios nos muestra en su palabra. Ahora, entonces ellos tenían un concepto, una falsa teología. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Había un concepto también entre los judíos como de la reencarnación. ¿Qué hizo este? De repente en su otra vida no hizo algo bueno y por eso que ha nacido ciego. Ha nacido físicamente nuevamente, pero sigue arrastrando ese lastre de repente de algunas cosas que hizo en su vida anterior, o que hicieron sus padres. Está pagando lo que sus padres han hecho. Y sin embargo la Escritura nos dice que los hijos no pagarán por el pecado de los padres. Tenían una distorsión, una falsa doctrina en cuanto a su concepto de la situación de este hombre. Entonces Jesús le va a responder, versículo 3, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, acá, amigos, aquí hay algo que también nos da luz con respecto a la sanidad. Vamos a orar de repente por muchas personas y no van a recibir la sanidad. Hay muchas cosas, muchos misterios que se envuelven al respecto, como otras personas que sí van a recibir sanidad. Pero lo que Jesús nos está diciendo aquí es que en algunos casos va a haber una manifestación del poder de Dios, porque es simplemente para evidenciar la realidad de un Dios que está vigente, que es real, que existe, que sigue obrando, que quiere seguir manifestándose, que quiere seguir dándose a conocer. Hemos leído también que en este Evangelio de Juan, que Jesús va a decir: si no vieren las obras, si no vieren milagros, ustedes no van a creer. Entonces, en algunas oportunidades, Dios va a manifestar su poder, va a obrar un milagro para evidenciar que existe, que evidenciar de que Él es Dios, que sigue obrando. Entonces, Jesús está diciendo aquí, que ese es el propósito en este caso. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él. Y es interesante, porque no dice, sino para que la obra de Dios
se manifiesten en él, sino dice para que las obras de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un encuentro con el Señor, no es solamente para experimentarlo en una oportunidad, sino para llevarnos a una relación de intimidad donde nosotros podamos experimentar continuamente el obrar de Dios en nuestra vida. Porque Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios todopoderoso. Hermanos, amigos, todos nosotros pasamos por diferentes situaciones. Nosotros necesitamos experimentar constantemente la ayuda de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios. Porque pasamos por diferentes circunstancias adversas en nuestra vida. No solamente nosotros de manera personal, sino también en nuestro entorno familiar. Quizás no nos afecte a nosotros directamente, pero sí nos afectan algunas cosas indirectamente. La pérdida de un familiar, la falta de provisión en algún caso, la enfermedad de un ser querido, una limitación que puede tener y que nosotros no podemos manejar, no podemos solucionar. Entonces, vemos aquí de que cuando Dios se quiere revelar y manifestar, no es de una manera solamente puntual, sino que es una manera permanente. Quiere entrar en una relación con cada uno de nosotros, quiere ir transformando cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, por eso dice aquí, sino para que las obras, está hablando en plural, las obras de Dios se manifiesten en él. Y lo vamos a ver en el pasaje, porque inicialmente va a obrar en esta sanidad, pero luego tiene que entrar en un proceso que lo lleve a este hombre a una relación más íntima con el Salvador, con Jesús en este caso, con Dios. Entonces, vemos aquí que hay todo un plan, hay todo un propósito, hay toda una vida abundante que Dios quiere manifestar en la vida de las personas cuando inicialmente tienen un encuentro. Y todo empieza con un encuentro en un momento determinado, pero a partir de ese momento, si la persona que escucha el mensaje actúa, responde positivamente, aceptando, abriéndole su corazón al Señor, entonces se le abre una amplitud de experiencias gloriosas con el Señor. Va a ver a Dios en cada aspecto de su vida. Sí, los problemas van a estar ahí, pero ya no está solo para poder solucionarlos, sino que Dios estará con él. Por eso él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que aunque pasemos por las aguas, no nos anegará, que cuando pasemos por el fuego, no nos quemará, la llama no arderá en nosotros, como dice Isaías 41:10. Dios se va a manifestar a nuestro favor, porque entramos en una relación de padre e hijo. Él dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongo mi misericordia. ¿Tú tienes esa relación con Dios? ¿Conoces realmente a Dios? ¿Estás en el proceso de crecimiento en tu vida espiritual? ¿O te has estancado? Es porque quizás no estás teniendo esa intimidad, esa relación permanente con Dios. Pero tienes que retomarla para que puedas experimentar esa vida abundante que solamente en Cristo puedes tener. Bien, continuamos. Entonces, versículo 4, dice Jesús. Bueno, leemos del 3, dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, Jesús, nuevamente en este versículo está haciendo mención de su llamado. Dice, es necesario hacer las obras del que me envió. Ese término, me envió,
va a aparecer frecuentemente en el Evangelio de Juan, con el propósito de enfatizar la sumisión, el plan, el propósito de Jesús, por el cual ha sido enviado por el Padre, y para mostrarnos su dependencia de Él, su sumisión a Él, y que todo lo que Él hizo tenía como fin honrar a aquel que lo ha enviado a este mundo, que está actuando en total obediencia y dependencia del Padre. Jesús va a decir que no hace nada por su propia cuenta, sino todo lo que escucha y ve hacer al Padre, en esa relación de intimidad, en esa relación de padre e hijo. Entonces, Él nunca tomó la iniciativa. Él hacía todo lo que veía y oía al Padre. Ahora, también esto se da porque de alguna manera Jesús nos está mostrando cómo nosotros debemos caminar. Él es nuestro ejemplo. Nos está mostrando cómo nosotros tenemos que también conducirnos. Qué diferente sería, amados hermanos, amigos, la iglesia, los creyentes, si hiciéramos lo mismo que hizo Jesús. Vivir en esa dependencia, ser dirigidos por el Espíritu Santo, hacer lo que el Padre quiere que hagamos, no nuestros propios planes, nuestras estrategias, no poniendo en función nuestras habilidades, solamente tomando algunos aspectos de lo que Dios quiere y ejecutándolos a nuestra manera. No es así como funcionan las cosas. Es por eso que vemos ahora la iglesia como está. Sin embargo, Dios quiere que nosotros también tengamos esa sumisión, esa obediencia absoluta, esa intimidad, esa relación tan profunda con Él. Entonces, por eso, hermanos, quizás la iglesia ahora en este tiempo no se manifiesta como Dios realmente anhela. Y mucha gente sea salva y transformada por su poder, fluyendo en nosotros y a través de nosotros. Eso fue lo que sucedió en la iglesia del libro de los Hechos. Ellos estaban en una relación íntima con Dios, en tiempo de oración. Ellos guardaban la palabra, ellos la ponían por obra, y por eso se daba de manera natural. Ellos vivían lo sobrenatural de una manera natural. Se veía el poder de Dios fluyendo, y dice que cada día se añadían los que habían de ser salvos, tenían favor con el pueblo. De esa manera tiene que funcionar la iglesia, tiene que fluir la iglesia. Jesús es nuestro ejemplo. Tenemos que imitar a Jesús. Como dijo Pablo a Timoteo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos que imitar a Jesús. Por eso Jesús nos está mostrando de qué manera nosotros tenemos que conducirnos. Él dice, entre tanto que el día dura. Este es otro aspecto importante. Hermanos, mientras Él está en el mundo, va a existir una realidad diferente. Mientras está en este mundo, la obra de Dios puede hacerse, puede manifestar su poder, pero se va a acercar un tiempo, dice aquí, en que las tinieblas van a prevalecer. Ahora, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. Sabemos en la Escritura que va a haber un momento en que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser quitada de en medio. Pero Jesús, el Señor, todavía nos ha dado una tarea de ir y predicar el Evangelio, de anunciar las buenas noticias. Hermanos, Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio.
porque me es impuesta la necesidad, pero yo lo hago voluntariamente. Hermanos, tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero tenemos también que vivir el Evangelio, porque de esa manera vamos a mostrar a Dios a través de nuestras vidas. No es fácil, es un desafío constante para cada uno de nosotros. Hermanos, la Biblia dice que sin santidad no veremos al Señor. Podemos predicar, pero si nuestra vida no refleja la naturaleza de Dios, entonces nuestro mensaje no va a ser tan creíble, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso tenemos que andar en intimidad, porque en la intimidad nuestras vidas son transformadas. Recibimos el plan de Dios, recibimos la estrategia, que es, hermanos, la estrategia correcta, ese plan perfecto para alcanzar a los perdidos. Es ahí donde los dones del Espíritu Santo nos van a revelar la situación real en que se encuentran las personas, y nosotros vamos a poder ir con un mensaje de esperanza y de salvación. Vamos a confrontar el pecado sin necesidad de ofender a las personas, y ellas van a ser redargüidas, convencidas, y van a abrir sus corazones al Señor. Entre tanto que el día dura, entre tanto, hermanos, que todavía la luz que alumbra a los hombres está en este mundo. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y nos dijo a nosotros: ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Hermanos, mientras estemos aquí, tenemos que esforzarnos, tenemos que cumplir con la gran comisión, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, en todos los ámbitos, por todos los medios que Dios nos está permitiendo compartir. Entre tanto que el día dura, viene un tiempo, hermanos, en que no se va a poder. Y si tú y yo no alumbramos, hermanos, vamos a permitir que las tinieblas prevalezcan. Porque, ¿cuál es el concepto de tinieblas? Es la ausencia de luz. Por eso es importante que nosotros estemos resplandeciendo, estemos nosotros cumpliendo con el llamado, con el propósito de Dios. Entonces, ahora nosotros tenemos que también imitar a Jesús, reflejar la luz de Cristo en este mundo en tinieblas. Ahora, Jesús es la luz, lo que nos está diciendo que solo a través de Él podemos ver las cosas correctamente. Es decir, Él es el que nos muestra con claridad el propósito de Dios, el plan de Dios. Ahora, lo que no permite, los que no permiten que Jesús ilumine sus vidas son los que realmente están ciegos. Son los que realmente están ciegos. Lo vamos a ver a lo largo de este pasaje, y al final de este capítulo, vamos a adelantarnos un poco. Jesús le va a decir: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, es decir, ciego físicamente. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, hay un problema que tiene la humanidad. Es el pecado que no le permite ver el propósito de Dios. No nos permite ver que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Hemos dicho de que este ciego de nacimiento refleja la realidad humana. Por causa del pecado, todos nosotros hemos heredado esa naturaleza caída. Estamos ciegos espiritualmente. No podemos ver realmente a Dios. Por eso necesitamos tener un encuentro con el Dios vivo, y cuando Él se revele a nosotros, nosotros responder como este ciego en su momento respondió. Versículos 6 y 7. Dice, vamos a ver del 5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahí está diciendo justamente, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es decir, hermanos, estamos aquí para alumbrar, estamos aquí para reflejar a Cristo. Tenemos que cumplir con eso para que
la gente pueda ver realmente el propósito de Dios. Y luego dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Muchos podrán decir, qué asco, ¿por qué hace esto? Hermanos, yo prefiero que Jesús le escupa y poder recibir ese milagro, esa bendición tremenda que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero aquí lo que el Señor nos quiere enseñar es algo que es una realidad espiritual también. Tenemos que pedirle al Señor que nos alumbre para poder entender que todo lo que Él hace tiene un propósito. Todo lo que Él hace tiene un propósito. Entonces, aquí Jesús está haciendo un milagro, pero no usando los métodos tradicionales, como hemos visto en otros milagros de Jesús, como podemos ver en otros milagros de Jesús. Jesús está usando un método diferente, mientras que en algunas ocasiones Él simplemente suelta la palabra, declara la palabra y el milagro sucede. Aquí no lo hace igual, sino lo hace diferente. No lo hizo hablando, como en otras ocasiones, sino que dice aquí que Él escupe en tierra, escupe en la tierra. Ahora, escupe al suelo, donde está el polvo, la tierra, como nos dice aquí. Ahora, en el contexto bíblico, el escupir se interpreta de diferentes maneras. Primeramente, es como un acto de desprecio, también de maldecir, también es como un rito de purificación. Pero vamos a ver aquí de que de alguna manera está expresando la realidad del ser humano, lo que ha sucedido con el ser humano. Hemos dicho de que estamos bajo maldición por causa del pecado. Estamos apartados de Dios por la eternidad. El pecado se introdujo en la humanidad y ha traído maldición, nos ha separado de Dios por la eternidad. No hay, hermanos, maldición más grande que no poder cumplir con el propósito por el cual hemos sido creados. La Biblia dice que Dios nos creó para su gloria, para formar con nosotros una familia, pero hemos sido separados, hemos sido destituidos, hemos sido desnudados de la gloria de Dios. Por eso que el hombre, cuando pecó, vio su miseria, vio que estaba desnudo, no había quien lo cubriera. Entonces, estamos bajo maldición. Y hemos dicho que una de las interpretaciones, como de repente encontramos en Deuteronomio capítulo 25, tome nota, Deuteronomio capítulo 25, versículos 8 y 9, en ese contexto habla de escupir, pero como emitiendo una maldición. Entonces, aquí Jesús está escupiendo, está dándonos a entender de que hay una maldición. ¿Y dónde escupe Él? Escupe al suelo, donde hay polvo, tierra. Y, hermanos, amigos, aquí vemos que Jesús nos está dando una revelación de cuál es la condición real de toda la humanidad. Hemos dicho de que este hombre, este ciego, representa a la humanidad separada de Dios, que no tiene la luz de Dios para entender cuál es su propósito, para entender para qué ha sido creado. Ahora, y según nosotros vemos en el libro de Génesis, ¿qué hizo Dios inicialmente al ser humano? ¿Cómo lo hizo? Él tomó del polvo de la tierra, formó barro y lo creó. Creó al ser humano, creó a la humanidad. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar aquí la Escritura en este acontecimiento?
de que estamos realmente bajo maldición por causa del pecado. Versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hay mucho más que podemos encontrar nosotros en estos versículos. Decíamos que escupir habla de proferir, ejecutar una maldición. ¿Sobre qué? Sobre el hombre que ha sido creado del polvo de la tierra, que fue hecho barro y fue un ser viviente. Pero luego entró la maldición del pecado, fue destituido, separado de la gloria de Dios. Y ahora, luego de untarle el barro, le ordena, le dice: ve y lávate, ve y lávate. Está dándole una orden. Entonces, ¿qué tenía que hacer este hombre para poder recibir ese milagro? Para que su condición natural, humana, de esa situación de maldición cambie totalmente, radicalmente. ¿Qué tenía que hacer? Pues simplemente obedecer a lo que Jesús le está diciendo. Dice: ve y lávate. Entonces, para que este hombre pueda recibir la sanidad, pueda recibir este milagro, tenía que responder a ese mandato. Hermanos, amigos, para poder salir de nuestra condición de miseria, nuestra condición de maldición, tenemos nosotros que vivir en obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra. Es la revelación, es la palabra profética más segura. Es el manual de vida para todo ser humano. Hermanos, no es porque Dios quiere limitarnos, sino es porque Dios quiere guardarnos, quiere protegernos, quiere evitar que tú y yo cometamos errores, quiere evitar de que tú y yo fracasemos. Hemos sido diseñados para vivir en bendición, para vivir en victoria, para alcanzar lo que tanto anhelamos. ¿Cuántos anhelan ser felices y no alcanzan la felicidad? Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, tenemos que vivir en línea con lo que Él dice en su palabra, para salir de esa condición de miseria, de pobreza espiritual y de todo ámbito, porque la vida de Dios es una vida abundante. Cuando Jesús dice: he venido a darles vida y vida en abundancia, es la vida Zoé, es la misma clase de vida que Dios tiene. Hermanos, amigos, si pudiéramos ir al cielo, vamos a ver que Dios no tiene ninguna necesidad, que Dios goza de lo más maravilloso, de todo lo más glorioso que nosotros podemos imaginarnos. Y Él quiere que tú y yo también lo experimentemos, porque al ser sus hijos a través de Cristo, al ser reconciliados a través de Cristo, volvemos a nuestro estado natural de una relación estrecha con Él. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Podemos vivir esa vida plena. Él quiere lo mejor para ti. Dice: mis planes no son de mal, sino de bien para cada uno de ustedes, para que obtengan el bien que ustedes tanto anhelan. Va a decir de alguna manera parafraseada el libro de Jeremías. Entonces, este hombre, para poder cambiar su condición, para poder experimentar esa transformación, ese milagro que le va a dar un vuelco a su vida, tiene que obedecer a ese mandato. Jesús le dice: ve y lávate. Hermanos, tenemos que ser lavados, tenemos que remover la maldición de nuestra vida. Entonces, de la misma manera, si cada uno de nosotros no estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra, vamos a continuar en nuestra condición de pecado y no vamos a experimentar ningún cambio en nuestras vidas.
Dios no podrá hacer nada a nuestro favor, por más que Él quiera hacerlo. Por eso tenemos que responder. Debemos entender que sin Cristo estamos en una situación trágica, desesperante, sin solución. Si Dios no produce en nosotros ese cambio necesario de nuestra condición espiritual, de esa condición eterna, estaremos separados de Él por toda la eternidad. Por eso necesitamos ese cambio que se genera cuando respondemos en obediencia al Señor. Tú eres creyente, tú eres un hijo de Dios, has aceptado a Jesús, pero no estás viviendo la vida abundante, esa vida plena que Dios te ofrece en Cristo. De repente tienes que hacer algunos ajustes en tu vida. Quizás, hermano, amigo, no estás andando en obediencia. Y la palabra de Dios es para obedecerla. Ahora en la actualidad, muchos creyentes cuestionan realmente lo que dice la palabra de Dios. La condicionan. Pero ¿sabes qué? La Biblia no es para que tú la condiciones a tu manera de vivir, sino para que tu vida se condicione a lo que Dios dice en su palabra. Porque de esa manera experimentamos bendición. De esa manera nosotros vamos a vivir en la plenitud del propósito de Dios. Le dice, ven y lávate. Ahora, nosotros lo leemos aquí, en nuestra Biblia, en nuestra traducción, pero realmente cuando nosotros vamos al original, cuando escudriñamos las Escrituras, ¿qué es lo que realmente todo hijo de Dios necesita? No solamente leer las Escrituras, sino escudriñarla, ir a lo profundo de lo que Dios nos dice, ya sea en los originales o en nuestra intimidad con Dios. Dios va a traer revelación, va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. El Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, quien escribió estas Escrituras y que ahora mora en nosotros, nos va a dar luz para poder entender realmente el propósito de Dios y ser edificados de una manera plena para poder caminar en esa plenitud, de esa plenitud que solamente Cristo nos ofrece. Le dice, ve y lávate, pero no significa solamente ir y como nosotros ir al caño y tirarnos el agüita a los ojos, lavarnos la cara, sino que realmente aquí esto nos está diciendo en el contexto original que es algo más profundo. Lo que le está diciendo realmente, ve al Siloé, al estanque y sumérgete. Es como si una persona se estuviera bautizando. Ahora, aquí no encontramos la palabra bautizo, una palabra griega, bautizo, pero es una palabra sinónima que también significa inmersión, que también significa hundirse, por decirlo así, en lo profundo del estanque. Ahora, cuando entendemos esto, vemos que realmente lo que el Señor le está diciendo es, tú tienes que ir y mostrar simbólicamente que estás muriendo a esa condición. No es solamente lavarte la cara, rociarte el rostro para que ese fango sea removido, esa maldición sea removida. Tú tienes que morir a ti mismo, tú tienes que sumergirte, porque eso es lo que simboliza el bautismo. Al sumergirnos totalmente, simboliza la muerte a nuestro ser, para luego salir, emerger, simbolizando la resurrección a una nueva vida, pero ahora en el poder de Dios, con los recursos de Dios. Somos los mismos que entramos y salimos, pero con una nueva capacidad, por decirlo así, con un nuevo potencial que viene de Dios, que nos capacita para aún nosotros vivir en victoria, nos capacita para aún en medio de tener este cuerpo con limitaciones, propenso todavía para
jalarnos a una vida pecaminosa, nosotros podamos vivir en victoria, siendo llenos de su Espíritu, siendo Dios quien tome el control total de nuestra vida. Porque hemos muerto para resucitar a una nueva vida, pero en el poder de Dios. Entonces, significaba simbólicamente, ve y muere. Sumérgete totalmente. Es remover el polvo, la maldición que hay en el polvo, la maldición en que se encuentra por causa del pecado, que no le permite ver desde su nacimiento. Es la condición, como hemos dicho, en la cual se encuentra toda la humanidad. Y eso lo encontramos justamente en Romanos capítulo 3. Por eso decíamos de que esa es la condición de todo ser humano. Romanos capítulo 3. Apunte usted, Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano. Hermanos, toda la humanidad se encuentra en esta condición hasta que tienen su encuentro con Jesús. Viven en tinieblas, están ciegos, están tropezando, no pueden encontrar el camino porque no tienen luz. Lo que le está diciendo aquí que haga es lo que simboliza la resurrección, una nueva vida, el nuevo nacimiento. Cuando le ordena, ve y lávate, nos está mostrando esa imagen de la resurrección. Le dice, ve y lávate al estanque de Siloé. Todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, que traducido es enviado. Enviado. Cuando tú obedeces, cuando nosotros le hacemos caso a Dios, el sentido, el propósito de nuestra vida cambia radicalmente. El sentido de la vida de este hombre cambió radicalmente porque empezó a ver las cosas tan como eran. Vio la realidad. La luz vino a su vida. Y a partir de ese momento, él podía cumplir con el propósito para el cual Dios lo había creado. Miren, le dice que traducido es enviado. Recordamos lo que le dijo el Señor Jesús en el versículo 3. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Obras de Dios. Aquí empieza Dios a manifestar su propósito para que nosotros caminemos en sus obras. ¿Qué nos dice? La palabra dice dice que nosotros hemos creado en Cristo Jesús para que andemos en las obras que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ellas. Entonces, Dios va a cumplir su propósito. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar la razón de nuestra vida y vamos a poder cumplir con el ser enviados. Hemos dicho que Jesús siempre manifiesta que Él es el enviado, que Jesús
lo dice de sí mismo. Ahora nosotros, los creyentes, somos el cuerpo de Cristo. Jesús dice que Él ha sido enviado por el Padre y que nosotros también, cuando respondemos a la orden de Dios, cuando entendemos nosotros que estamos en este mundo para cumplir con un propósito, es que hemos sido enviados a este mundo y que cuando tomamos en serio este llamado, amados amigos, hermanos, podremos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Vamos a entender, vamos a comprender. Eso fue lo que sucedió también con el apóstol Pablo. Él cayó ciego camino a Damasco, pero luego recibió nuevamente la vista. ¿Y qué hizo? Se bautizó y luego empezó a predicar a Cristo. Su vida fue cambiada. Él dice, yo no fui rebelde, la visión celestial. Eso es lo mismo que Dios hace con todo ser humano que responde al propósito que Dios le está mostrando, para el cual Dios ahora nos envía. Jesús le dijo a sus discípulos, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y es verdad, hermanos. ¿No le sucede a usted? Si usted es un apasionado por Cristo, si usted predica la palabra, si usted comparte el Evangelio, ¿acaso no experimenta rechazo? ¿Acaso no se burlan de usted? Pero tranquilo, porque el Señor dice que el que a nosotros no nos recibe, no le recibe a Él y no recibe al que le envió. Somos enviados como ovejas al matadero, pero hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios va a honrarnos por lo que nosotros estamos haciendo para Él, porque estamos cumpliendo con su propósito. Así que no te aflijas, sino toma fuerza y sigue haciendo la obra que Dios nos ha dado, porque dice que el trabajo para el Señor no es en vano. Él en algún momento te dirá, nos dirá, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hermanos, aquí nos muestra un principio importante. Nos está diciendo que si no estamos realmente interesados en las cosas de Dios, en lo que Dios quiere hacer y establecer a través de nuestras vidas, permaneceremos en tinieblas. Pero cuando nos rendimos totalmente a Él para hacer su voluntad, es cuando todo comenzará a cambiar. Él se va a mover en y a través de cada uno de nosotros y vamos a recibir iluminación, dirección y sabiduría para cumplir con su voluntad agradable y perfecta. Es eso, mantenernos en su intimidad. Hermanos, no tenemos que agregar planes humanos para poder alcanzar a los perdidos. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Es allí donde tenemos la estrategia. Es ahí donde recibimos los recursos. Ahí donde recibimos todo el respaldo de Dios para cumplir con el llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fue entonces y se lavó, dice el versículo 7. Ve, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Regresó viendo. La obediencia tiene su fruto. Pero hermanos, es ahí donde nosotros entramos en el proceso. La salvación no es el fin, es el principio, es la puerta que nos lleva a las maravillas, a la manifestación gloriosa de Dios. Este hombre recibió el toque de Dios, empezó ahora a tener la capacidad de ver, pero no lo había visto todo todavía. Hermano, tú no has visto todo lo que Dios tiene para ti. Él dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
¿Y quiénes son los que le aman? Él dice, si me amáis, guarda, vive, cumple mis mandamientos. Obedece. No los cuestiones. No los racionalices. No solamente cumplas con lo que es fácil cumplir para ti, sino sométete total y completamente al propósito de Dios. Ahora, él fue y se lavó. Versículos 8 y 9. Vamos avanzando. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahora miren, no solamente era ciego. Miren qué condición tan triste. No solamente no podía ver, sino que estaba en miseria. Mendigaba, dependía de la gracia humana, de la ayuda humana, que es limitada. Qué terrible condición la de la humanidad. Hermanos, pudiendo vivir en la plenitud de Dios, estamos viviendo de las migajas que caen de su mesa. Pero bueno, hay mucho más que decir al respecto. No tengo todo el tiempo, pero dice que los vecinos que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Hay muchas cosas interesantes. Primeramente, dice, no es este. Aquí se le está calificando como un antes y luego como un después. Como un antes y un después. ¿No es este el ciego? Ahora, ¿cómo ve? ¿No es este el que mendigaba? Ahora, ¿cómo puede ver? Ahora, su condición ha cambiado porque ha tenido un encuentro con el poder de Dios para a partir de este momento poder realmente servir a Dios. Porque es ahí donde vamos a ser enviados. Por su cuenta este hombre estaba ciego. No podía ver la realidad. Vivía en la miseria. Era un mendigo. Hasta que responde al llamado de Dios, de Jesús, que es la luz del mundo, para que ya no para que ya no andemos en tinieblas, vivamos para Él, para hacer su voluntad. Para eso Dios nos ha salvado, hermanos, no para después hacer lo que a nosotros nos parece, sino hacer su voluntad. Ellos decían, se parece. Él dice, yo soy. Es la misma expresión que Jesús usa para hacer mención de que Él es Dios. Se usa la misma palabra aquí para establecer una relación ahora entre este hombre con Jesús, con el Dios hecho hombre. Aquí se usa esta palabra como un enlace. Es ahora Él quien tiene una conexión con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Versículos 10 y 11 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Dice, aquel que se llama Jesús, Yeshua, aquel que se llama salvación. Él tuvo, hermanos, su primera experiencia, su primer encuentro. Él tuvo por primera vez en su vida este encuentro, esta experiencia con la salvación personificada en Cristo, en Yeshua, en aquel que se llama salvación. La salvación es para todo ser humano, es para que experimenten esa victoria, porque hermanos, la salvación es experimentar la victoria. ¿Por qué? Porque antes estábamos en derrota, estábamos en muerte, antes estábamos destituidos,
de la gloria de Dios, del propósito de Dios. Ahora, el nosotros experimentar la salvación, el recibir la salvación es experimentar la victoria sobre nuestra condición espiritual, sobre la muerte, sobre nuestra separación eterna. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo tenemos victoria. Hemos alcanzado la salvación, hemos abrazado el propósito para el cual Dios nos ha creado. Versículo 11, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Él dice: recibí la vista. Aquí este término en el original significa realmente mirar hacia arriba. Recibir la vista es, aquí significa mirar hacia arriba, empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos sepultamos, cuando nosotros emergemos, salimos y miramos hacia arriba. Cuando una persona está que se ahoga y sale a flote, lo primero, su mirada es hacia arriba. Eso es lo que significa aquí. Cuando dice recibir la vista, dice mire hacia arriba. Y a partir de ese momento podemos nosotros empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Hermanos, cuando yo me convertí, experimenté una situación diferente. Empecé a ver las cosas de manera diferente. Dije: Dios mío, ¿cómo he podido hacer estas cosas antes? Me sentía tan sucio, pero me sentía después como una pluma y decía: Señor, ahora veo las cosas, ahora entiendo la miseria en la que me encontraba. Como muchas personas no han experimentado esta realidad y la siguen experimentando, y gloria a Dios, porque ese es realmente el propósito que Dios tiene para todo ser humano. Y esto, hermanos, es lo que necesitamos para ver las cosas correctamente y no equivocarnos al tomar nuestras decisiones fuera del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Versículo 12. Y entonces le dijeron: ¿dónde está? ¿Dónde está él? Preguntándole por Jesús. Y él dijo: no sé. Aquí nos habla de que hay un antes y un después, pero también nos muestra de que hay un proceso. Hermanos, aunque ha tenido un encuentro con Jesús, sabe que ese cambio ha venido por Jesús. Ahora él no sabe dónde está, pero ya ha sido habilitado, ya ha sido capacitado, ya tiene los ojos abiertos, ya puede ahora percibir, puede ver la luz. Y Jesús es la luz. Ahora él está capacitado. Él dice: no sé. Lo que nos muestra aquí es que necesita que esa conexión sea plena. Ahora necesita encontrarse, necesita ser reconectado, necesita entrar en ese propósito de cambio, en ese proceso. Y más adelante vamos a ver de que ese hombre se encuentra con Jesús y tiene una actitud totalmente diferente a la que estos religiosos tienen. Tienen al mismo Jesús enfrente, pero no reaccionan de la manera positiva para traer, encontrar la luz y poder conocer realmente el propósito de Dios. La religión no te salva. La religión te enceguece. Es un espíritu de confusión que no te permite ver realmente lo que Dios tiene para ti.
hemos nacido ciegos. Somos ciegos de nacimiento, pero necesitamos tener ese encuentro con aquel que se llama Jesús, el Salvador. Si tú todavía no has experimentado ese encuentro con el Señor te está llamando en esta mañana. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Escritura dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú necesitas venir a Jesús. Necesitas responder al llamado que Él te está haciendo en esta mañana. ¿Cómo reaccionarás? ¿Vendrás? ¿Reconocerás tu condición? Le dirás, Señor, en esta mañana reconozco que he fallado. Reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, quítame esta ceguera espiritual. Dame una nueva oportunidad. Quiero conocerte. Quiero, Señor, vivir dentro de tu propósito. Si tú quieres hacerlo en esta mañana, hazlo a través de una oración sencilla pero sincera. Vamos a orar. Repite esta oración con fe y en obediencia. De esta manera, tú estarás haciendo lo mismo que hizo este hombre. Ir a la fuente, ir a la presencia de Dios para ser limpiado por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Cierra tus ojos y dile en esta mañana, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía, y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo yo te entrego mi vida. Señor, te invito a entrar en mi corazón. Señor, toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te entrego mi vida. Si tú has hecho esta oración de todo corazón, la Biblia dice que tú hoy te has convertido realmente en un hijo, una hija de Dios. Tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y si tú experimentaras hoy la muerte física, vas a ir de frente a su presencia porque has cumplido con el requisito indispensable de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo único que Dios te demanda y es por la fe. Es creyéndole a Dios al creer en Jesús. Si tú lo has hecho, yo quiero brindarte algunos recursos para que tú empieces a conocer más de Dios, a crecer en tu vida espiritual, para que tú des fruto. Porque el Señor dice en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y ese fruto permanezca. Tú te conviertas realmente en un discípulo real de Dios. Recuerda, esto es solo el inicio, es el principio. Es la puerta que te lleva a conocer mucho más de Dios. Tú empiezas a entrar en un proceso de transformación. Así que, gracias a Dios por tu tiempo, gracias a Dios por haber abierto tu corazón a Él. Y queremos recordarte también de que los días miércoles, 7:30 de la noche, tenemos nuestro tiempo de oración, de intercesión, porque seguimos en este mundo, seguimos pasando pruebas y situaciones, y necesitamos derramar nuestro corazón delante de Dios. Y como hoy, domingos, 11 de la mañana, tenemos el mensaje de salvación y de edificación. Comparte este mensaje con otras personas.
con tus amigos, contactos de tu Facebook, compañeros de trabajo, familiares, personas que no conozcan al Señor o que quizás se han apartado, porque eso también ha sucedido en este tiempo. Así que comparte este mensaje. También puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Ahí vas a encontrar los mensajes anteriores y este también, para que tú puedas escucharlo nuevamente y compartirlo con otras personas, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer al Señor. Gracias una vez más por la oportunidad de entrar a tu hogar y que Cristo entre en tu corazón. Bendecimos tu vida, que Dios supla toda necesidad, que Dios siga manifestándose en ti. Ya sabes, busca a Dios en oración, escudriña su palabra, lee la palabra, consíguete una Biblia y empieza a leer desde el Evangelio de Juan, que estamos justamente compartiendo en estos días, en estos mensajes. Dios te bendiga y recuerda, Jesús viene pronto. Prepárate. Bendiciones.